Buena gente, ya que estamos tan cerca de JoJo's Steel Ball Run, decidí dedicarle este video a repasar cada arco de JoJo's, como su historia, su protagonista, el villano y por supuesto a los JoJo Bros. Al final de cada sección hablaré de qué me pareció en general ese arco y colocaré su posición en mi ranking personal. Hablaremos exclusivamente de las partes animadas, que son 6 a día de hoy, por lo que habrá muchos spoilers. Intentaré no hacer muchísimo, o tal vez no profundizar en tantas cosas, pero sí que habrán. Espero que disfruten el video, preparen esas JoJo poses, soy Tekikara y empezamos. La historia de JoJo's Phantom Blood nace de un error fatal y un agradecimiento mal dirigido. George Joestar, un aristócrata inglés, cree que un hombre llamado Darío Brando le salvó la vida en un accidente, cuando en realidad Darío solo intentaba robarle. Años después, George decide pagar esa deuda adoptando al hijo de Darío, Dio Brando, ya que Darío se está muriendo. Una decisión noble que condenaría a su linaje por más de un siglo. Dio no llega a la mansión Joestar para ser parte de una familia, sino llega a imponerse. Su objetivo es muy claro: escalar socialmente y aniquilar la voluntad de Jonathan, el heredero legítimo. Desde el primer día desata una guerra psicológica cruel, llegando al punto de besar a la fuerza de Irina, el amor de Jonathan, solo para demostrar que puede arrebatarle lo que quiera. Con el tiempo, la máscara de perfección de Dio se agrieta. Jonathan descubre que Dio está envenenando lentamente a su padre para quedarse con la fortuna. Acorralado y a punto de ser arrestado, Dio recurre a un artefacto que parecía un simple adorno exótico, la máscara de piedra. Esta máscara, con el contacto de la sangre, despliega filamentos que perforan el cerebro, desbloqueando un poder prohibido. Ese día, Dio rechaza su humanidad y renace como un vampiro, marcando el inicio de su oscura influencia sobre toda la obra de JoJo's. Tras el incendio de la mansión y la muerte de George, Jonathan comprende que la fuerza humana es inútil contra un ser inmortal. Es aquí donde aparece Will Antonio Zeppeli, quien le enseña al Hammond, que es básicamente una técnica de respiración que canaliza la energía del sol a través de la sangre, por lo que a partir de aquí Jonathan dejará de ser ese joven aristócrata tranquilo y se convertirá en todo un maestro del Hammond. Luego de varias peleas, el clímax nos lleva al castillo de Dio, donde Jonathan logra desintegrar el cuerpo del vampiro, pero el mal es persistente. Semanas después, durante su luna de miel, la cabeza incorpórea de Dio se infiltra en el barco con un objetivo retorcido: matar a Jonathan y quedarse con su cuerpo. El final es una de las escenas más trágicas del anime. Herido de muerte, Jonathan entiende que sus destinos están encadenados. Mientras el barco arde, Jonathan abraza la cabeza de su enemigo en un gesto que mezcla el sacrificio de un caballero con el perdón hacia un hermano. Él muere asegurando que Irina y el futuro de su familia sobrevivan, cerrando el primer capítulo de esta extraña aventura con un acto de amor puro. Hablando del personaje principal, Jonathan Joestar es sin duda el alma más pura de todo el linaje. Él es la encarnación del héroe romántico clásico, un hombre que no busca el poder ni la gloria, sino que es empujado por el destino a enfrentar un mal absoluto. Al principio lo vemos como un joven aristócrata algo ingenuo, incluso torpe, pero con un código moral inquebrantable que ni el mismísimo Dio puede corromper. A pesar de que Dio le arrebata su dignidad, su hogar, su padre y hasta su fiel perro Danny, que lo desvive, Jonathan no se quiebra, se forja. Su dominio del Hammond no es solo un power-up físico, es una extensión de su espíritu. Lo vemos transformarse de un niño vulnerable en un auténtico guerrero, pero su verdadero crecimiento es interior. Jonathan pelea herido, pelea al borde del colapso, pero nunca pierde esa compostura de caballero que lo define. Lo que realmente lo eleva sobre cualquier otro protagonista es su capacidad de perdón. Incluso en el clímax, frente a la cabeza de Dio, no hay odio en sus ojos, sino una profunda tristeza. Jonathan muere creyendo genuinamente en el lazo que los unía como hermanos. Su sacrificio, más allá de una derrota, es la afirmación del código Joestar, que es hacer lo correcto, proteger a los que amas y mantener la nobleza, incluso si el precio es dar la vida. Pero si hablamos del villano, si Jonathan es la luz pura, Dio Brando es la oscuridad absoluta. En este primer arco, su figura es la que dicta el ritmo de la tragedia. Dio no nace malvado por capricho, nace en la miseria más profunda, quebrado por un padre alcohólico y violento. Esa infancia forja en él una visión darwinista y cruel. En este mundo o dominas o eres dominado. Por eso, cuando llega a la mansión Joestar, no ve una familia que lo rescata, ve una oportunidad para parasitar y destruir. Su transformación en vampiro es mucho más que un cambio físico, es una ruptura ideológica. Al ponerse la máscara, Dio no solo gana fuerza, sino que renuncia voluntariamente a su humanidad, porque la considera una debilidad estorbosa. Se convierte en el depredador definitivo, alguien que ve a los seres humanos como un simple ganado. Lo que hace a Dio el villano perfecto en Phantom Blood es su crueldad innecesaria. No solo quiere ganar, quiere aniquilarte emocionalmente antes de que tu corazón deje de latir. Sin embargo, Jonathan es el único que logra romper su esquema. Es el único humano al que Dio llega a respetar y odiar con la misma intensidad. Esa obsesión es tan retorcida que, al final, su ego le dicta que si no puede vencer a Jonathan, debe convertirse en él, robando su cuerpo para trascender. Dio es el villano clásico por excelencia, elegante, despiadado y convencido de que el destino mismo le pertenece por derecho divino. Por aquello, solamente estamos hablando del Dio de este arco. Más adelante hablaremos del Dio del arco 3.
Ahora pasemos con los JoJo Bros. Al ser Phantom Blood una historia tan compacta, solo tenemos a dos, pero ambos sentaron las bases de lo que significa ser un aliado en esta franquicia. Primero tenemos a Speedwagon. Él empieza como un criminal, el líder de una pandilla en los callejones de Overstead que vive la violencia, pero al cruzarse con Jonathan ve algo que no esperaba, una nobleza real, una chispa que lo cambia para siempre. Speedwagon no tiene poderes, no lanza ráfagas de Hammond ni vence a grandes villanos, pero él es el soporte emocional absoluto, es el narrador, el testigo y el amigo que sostiene a Jonathan cuando todo se cae a pedazos. Su lealtad es tan grande que su fundación terminará siendo el motor que impulsa a la familia Joestar por generaciones. Luego está el maestro, Will Antonio Zeppeli. Él es nuestro puente hacia lo sobrenatural. Marcado por la tragedia de la máscara de piedra, Zeppeli vive con una certeza sombría. Sabe que su destino es morir para que alguien más alcance su máximo potencial. Más que enseñarle la técnica del Hammond a Jonathan, le transmite su voluntad inquebrantable. Su sacrificio final, entregando su propia energía vital para salvar a su discípulo, es el primer gran ejemplo del relevo de voluntad que define toda la saga. Sin estos dos pilares, la verdad es que el linaje de los Joestar habría muerto en aquel castillo herido. Si les soy sincero, entrar en Phantom Blood no fue una tarea fácil. Hacer el primer arco y tener un manga que se remonta a los años 80, el ritmo se siente extraño. Es una serie peculiar y para serles totalmente honesto, me costó engancharme. De hecho, tardé varios días en terminar apenas 9 episodios, que es la parte del arco de Phantom Blood. Aunque respeto profundamente a Jonathan por ser el caballero definitivo, admito que es uno de los protagonistas que realmente no me gustó tanto. Además, en este punto, el Hammond todavía no se me hacía un sistema de combate tan interesante. Bueno, en realidad nunca me fue un sistema de combate interesante. Lo que sí rescato de forma absoluta es a Dio. Su presencia es brutal y todo lo que rodea al personaje es magnético. Y por supuesto a Speedwagon, porque ese es el compa que todos querríamos tener. Por todo esto, mi veredicto es colocar a la parte 1 en el quinto lugar de mi ranking personal. Si Phantom Blood fue una tragedia clásica, Battle Tendency es una explosión de adrenalina. Ahora estamos en 1938, con el mundo oliendo a pólvora y arqueólogos despertando terrores que la humanidad debió dejar dormidos. Aquí conocemos a Joseph Joestar, y desde que lo ves, sabes que las reglas han cambiado. A diferencia de su abuelo Jonathan, Joseph no es un caballero, es un maldito genio. Es ese tipo que te saca una ametralladora en un restaurante o te gana una pelea porque ya predecía lo que ibas a decir antes de que abrieras la boca. Es puro carisma, trampa e ingenio. Pero el ingenio se queda corto ante los hombres del pilar. Olviden a los vampiros comunes como Dio, digamos. Y estos tipos son los dioses que crearon las máscaras. Cars, AC/DC y Wamuu son estatuas vivientes que buscan la piedra roja de allá para conquistar el sol. La escala de poder es absurda y para enfrentarlos, Joseph necesita ayuda. Aquí entra en escena César Zeppeli, que es descendiente del Zeppeli del primer arco. Su relación con Joseph empieza con un odio eléctrico, el orgullo italiano contra la arrogancia americana. Bajo la tutela de Lisa, una maestra del Hammond, ambos pasan de ser rivales a hermanos de sangre en un entrenamiento infernal en Venecia. No solo aprenden a golpear, aprenden que el Hammond es su único aliento de vida. Sin embargo, toda la diversión se detiene con una losa de piedra. El sacrificio de César es posiblemente el momento más desgarrador de los primeros años de JoJo. Ese grito de Joseph, mientras la sangre de su amigo flota en una burbuja, sellando un antídoto para un veneno que sufre Joseph a manos de Wamuu, transforma la aventura en una misión de pura justicia. Y luego de varias peleas contra los hombres del pilar, el final es delirante. Joseph no derrota a Cars, el ser perfecto, con un golpe de fuerza, lo derrota con el caos de la tierra misma. En una jugada de puro destino y desesperación, un volcán esculpa a Cars al vacío. La imagen es inolvidable, un ser inmortal flotando en el frío eterno del espacio, deseando la muerte hasta que simplemente su mente se apaga. Y bueno, si Jonathan es la base del honor, Joseph Joestar es hasta cierto punto la del deshonor. Donde su abuelo ponía disciplina, Joseph pone instinto, creatividad y puro descaro. Es un joven neoyorquino con un talento natural para Hammond, pero con la mentalidad de un peleador callejero. Tiene un humor ácido, una lengua rápida y tiene cero problemas en admitir que siente miedo. Su famosa táctica secreta de salir corriendo no es cobardía, es supervivencia táctica, una huida estratégica, como dicen por ahí. Joseph entiende que en una guerra contra dioses, el orgullo es un lujo mortal. Lo que realmente lo hace especial es su capacidad de desarmar psicológicamente al enemigo. Cuando lanza su icónico, tu siguiente línea será, no es solo una broma, es una demostración que ya leyó sus patrones, sus emociones y sus impulsos. Va siempre 3 pasos adelante, pero el mundo no le permite quedarse solo en las risas. La muerte de César es el golpe que rompe su fachada. Ese dolor lo obliga a entender que el apellido Joestar no es solo legado de un poder, sino un legado de sacrificio. Al final, Joseph se convierte en héroe no por ser el más digno o el más fuerte, sino por ser el más humano. Se equivoca, improvisa, gana por suerte y sobrevive por ingenio. Es el JoJo que nos enseñó que para salvar al mundo a veces hay que saber jugar sucio. Con los hombres del pilar la amenaza escala a un nivel más mitológico. Ya no estamos ante vampiros carismáticos, estamos frente a una raza prehistórica que ve la humanidad como simples insectos. Primero conocemos a Santana, el perro guardián. Es el más joven y apenas una advertencia de lo que vendrá. Su capacidad para desarticular su cuerpo y absorber humanos con solo tocarlos nos dejó claro que el Hammond apenas sería suficiente para sobrevivir. Luego está AC/DC,
AC/DC, como el grupo, el maestro del calor y la inestabilidad. Es un villano que rompe esquemas, puede estallar en un llanto histérico solo para estabilizar sus nervios y volver al ataque. Su control sobre la sangre incandescente lo hace letal, pero Joseph logra vencerlo demostrando que contra la locura, la mejor arma es la astucia pura. También tenemos a Wamo, que es un honor encarnado, domina el viento para crear tormentas invisibles y ataques de presión devastadores. Wamo no mata por placer, perdona a Joseph al inicio porque reconoce su potencial, y su duelo final en los carruajes es más un rito de respeto entre dos guerreros que se reconocen como iguales. Finalmente en la cima está Kars, la ambición absoluta. Kars no tiene el código de honor de Wamo ni la volatilidad de AC/DC. Él es el creador de las máscaras y solo busca la evolución total. Con sus cuchillas de luz es imparable, pero su verdadero terror llega cuando se convierte en el ser perfecto. En ese estado, Kars es la cúspide biológica, puede alterar su ADN a voluntad y adaptarse a cualquier entorno. Él es literalmente un dios en la tierra, y lo más increíble de este arco es que un dios solo pudo ser derrotado porque un humano como Joseph supo convertir el caos del destino en su mejor estrategia. En este arco la lista de JoJo Bros crece un poco. Primero tenemos a Caesar Zeppeli, el eje emocional del arco, elegante, disciplinado y cargado con el orgullo de su linaje. Caesar combate con una técnica de burbujas de Hammond que se ve bien y es súper letal. Su muerte es uno de los momentos más devastadores de la franquicia. Al entregar el antídoto con su último aliento, no solo salva a Joseph, sino que le entrega su voluntad inquebrantable, transformando a un tramposo en un verdadero guerrero. Además de que nos dieron un buen meme con Joseph gritando Caesar. Luego reaparece Speedwagon, ahora como un magnate anciano que dedica su fortuna a proteger a los Joestars. Él es el puente entre generaciones. Después de Jonathan, encuentra en Joseph esa misma chispa de determinación. Su rol es el motor estratégico y el corazón que une ambas eras. No podemos también olvidar a Lisa Lisa, la maestra de Hammond de este arco, fría, elegante y letal. Canaliza al Hammond a través de su bufanda de seda con una maestría inalcanzable. Ella es la guardiana de la piedra roja de Aya, y como descubrimos al final, posee una conexión de sangre con Joseph que añade una capa más profunda a toda la trama. Finalmente tenemos a Smokey Brown, alguien de la que la verdad no quería olvidarme. Lo que empieza como un encuentro con un carterista en la Gran Depresión termina ayudando a demostrar que Joseph también tiene un poco de nobleza, ya que él lo defiende de un abuso policial. Smokey para mí representa ese mundo real por el que los Joestars luchan, y su ascenso hasta convertirse en alcalde simboliza cómo el contacto con esta familia impulsa a los demás a alcanzar su mejor versión. La verdad, el grupo de JoJo Bros estaba bastante vacilón. Si les soy sincero, este arco me pareció muchísimo mejor que el anterior. El salto de calidad es innegable, el ritmo es mucho más ameno, las peleas ganan en ingenio y sobre todo logré hacer un clic instantáneo con todos los personajes. Lo mejor de Battle Tendency es sin duda Joseph Joestar. Es un protagonista rebosante de carisma que se roba a cada escena. A su lado Caesar cumple perfectamente su rol como el último Los Zeppeli. Es un personaje con el que empatizas desde el primer segundo. También ese enfrentamiento final contra Kars me pareció una genialidad absoluta por lo impredecible que resulta. Si tuviera que mencionar algo que no me terminó de convencer, serían los Hombres del Pilar. Aunque cumplen su función de explicar el origen de las máscaras de piedra y esa parte final que les comenté, no me parecieron villanos tan memorables o con la profundidad de otros. Aún así, la experiencia para mí fue bastante buena, por lo que pondré al arco 2 en el tercer lugar de mi ranking personal. Ahora bien, Star Crusaders es la transformación definitiva de JoJo en algo mucho más ambicioso. Aquí la historia de linajes y artes marciales evoluciona hacia una mitología completamente nueva que cambiaría este anime para siempre, introduciendo a los stands, que ya casi hablamos de eso. Es 1989 y el destino de los Joestar va a atravesar una encrucijada. Tras 100 años atrapado, Dio Brando despierta habitando el cuerpo robado de Jonathan. Este regreso genera una resonancia espiritual que sacuda a toda la familia, manifestando el poder del alma en forma física. Así nace el icónico poder de la saga, que es el stand. Nuestro protagonista es Yotaro Kuyo, el nieto de Joseph. Yotaro empieza su viaje encerrado en una celda, convencido de que un espíritu maligno lo posee, pero lo que lo custodia no es un demonio, es Star Platinum, un stand de una fuerza, precisión y velocidad aterradoras que redefine lo que significa pelear. La aventura deja de ser una opción y se vuelve una carrera contra el tiempo cuando Holly Kuyo, la madre de Yotaro, cae enferma. Su espíritu es demasiado pacífico para soportar su propio stand, y la única cura es erradicar la fuente del mal, matar a Dio. El grupo tiene solo 50 días para cruzar el medio mundo y llegar a Egipto. Lo que sigue aquí básicamente es una odisea global que nos lleva desde Japón hasta el Cairo, pasando por varios países. En cada rincón los acecha un asesino con habilidades basadas en el tarot o en dioses egipcios, combates que son auténticos acertijos mortales donde la lógica convencional simplemente no existe. El clímax en Egipto es buenísimo. Dio revela el poder absoluto de su stand, The World, que tiene la capacidad de detener el tiempo. La batalla final no es solo un choque de fuerza, es un duelo de voluntades en un mundo congelado donde solo uno puede moverse. Cuando Yotaro descubre que su stand comparte esa misma naturaleza temporal, la balanza se equilibra en un duelo legendario. Cuando el sol finalmente
se alza sobre Cairo, no solo muere un vampiro, se sella una deuda de sangre que comenzó con Jonathan un siglo atrás, cerrando el círculo más emblemático de la ficción japonesa, o por el momento eso sería así. Yotaro Kuyo es sin duda el rostro más icónico de toda la franquicia. A sus 17 años proyecta la imagen del delincuente juvenil definitivo, uniforme modificado, cadena pesada y una mirada que intimida a cualquiera. Su famoso yare yare dase es buenísimo, pero bajo esa superficie de hierro late una lealtad absoluta hacia su familia y amigos, además de un sentido de la justicia que no necesita palabras. Su stand, Star Platinum, es la extensión física de su alma, devastador, preciso y silencioso. Es un poder capaz de detener una bala quemarropa, captar detalles microscópicos o desatar ráfagas de golpes con una velocidad que desafía la física. Lo que realmente distingue a Yotaro no es su fuerza bruta, sino su sangre fría. Mientras otros entran en pánico, él analiza, observa patrones, espera el segundo exacto. Durante su viaje a Egipto, su crecimiento no ocurre a través de discursos emotivos como otro protagonista típico del shonen, sino más bien en el silencio de sus acciones. Lo vemos arriesgar su propia alma en juegos psicológicos y convertirse en el muro que protege al grupo cuando la situación se vuelve desesperada. Su momento definitivo llega frente a Dio. Enfrentar a un ser que detiene el tiempo debería ser una sentencia de muerte, pero Yotaro lo hace lo imposible, aprende y se adapta. En ese silencio absoluto donde el universo se detiene, él descubre que puede moverse. En esos segundos suspendidos, Yotaro deja de ser un adolescente rebelde para consagrarse como el nuevo guardián del linaje Joestar, y prácticamente casi que el definitivo. Ahora sí, se viene Dio parte 2. Dio evoluciona de un villano visceral a una figura casi mitológica. Ya no solo un vampiro movido por el rencor, ahora es una presencia omnipotente que gobierna desde las sombras del Cairo. Durante gran parte de la odisea apenas lo vemos. Aparece como una silueta, una voz, un carisma oscuro que atrae seguidores por devoción más que por miedo. Aunque utiliza sus brotes de carne para subyugar mentes, su verdadera arma es psicológica. Detecta las debilidades humanas y les ofrece un propósito oscuro. El hecho de que habite el cuerpo de Jonathan añade una capa simbólica perturbadora. El enemigo lleva el legado físico de los Joestar mientras intenta erradicar su linaje. Es una profanación constante, básicamente. Su stand, The World, es la culminación de su egocentrismo. Detener el tiempo lo coloca, literalmente, por encima de las leyes de la física y la naturaleza. En esos segundos congelados, él es el único ser con libre albedrío en todo el universo. Cuando finalmente entra en acción, Dio combina una elegancia letal con un sadismo puro. Juega con sus víctimas dentro del tiempo detenido, burlándose de su impotencia absoluta. Sin embargo, su mayor defecto sigue siendo el mismo que hace 100 años, la arrogancia. Al subestimar la voluntad humana y sobre todo, al subestimar a Yotaro, firma su propia sentencia. Su convicción de ser un dios lo ciega ante el hecho de que, ante un Joestar, incluso el tiempo puede ser conquistado. En Star Crusaders, el concepto de Jojo Bro se expande hasta convertirse en una escuadra internacional. Ahora básicamente es como una hermandad. Empezamos por Kakyoin, que es la elegancia táctica del grupo. Con su stand Hero Fan Green, combate a distancia, tejiendo trampas invisibles y analizando patrones que otros ignoran. Su final es una victoria intelectual, aunque prácticamente se muere. En su último aliento descifra el secreto del tiempo detenido y logra transmitirlo antes de que su luz apague, ayudando así por última vez a sus amigos. Polnareff es el corazón y la emoción pura, impulsivo, honorable y persistente. Su Silver Chariot es la definición de velocidad y técnica esgrimista. Polnareff es quien más sufre y que más cicatrices carga. Su viaje comienza como una búsqueda ciega de venganza y termina como una lección de deber y amor hacia sus amigos. Incluso el compa queda prácticamente mutilado. Abdol aporta la sabiduría y la guía necesaria. Su stand Magician's Red domina las llamas, pero su verdadera fortaleza es su madurez inamovible. Abdol es el ancla del grupo, el hombre que mantiene la cohesión cuando el caos amenaza con fragmentar la misión. Y aunque yo creo que su final sí es bastante triste, bastante trágico de hecho, porque en el anime nos dicen primero que se muere, luego nos revelan que no, y luego sí se muere en serio. Cuando se muere en serio, yo creo que es la parte donde uno dice, uy mae, porque sí se muere bastante feo, sinceramente. Joseph Joestar es el hilo conductor que une el pasado con el presente. A sus 67 años, su Hermit Purple no está hecho para destruir, sino para revelar. Joseph localiza a Dio, investiga y sostiene la moral de su nieto, arriesgándolo todo una vez más y usándose incluso como cebo frente al tiempo detenido por el bien de su familia. Además lo quiero mucho, me gustó mucho su papel en este arco. Finalmente Iggy, que es un perrito súper antisocial, nos demuestra que el heroísmo no entiende de especies. Su stand de arena, Da Full, es tan salvaje y libre como él mismo. Su sacrificio contra Vanilla Ice, también sí, como el cantante, sigue siendo uno de los momentos más desgarradores y nobles de todo el arco. Yo creo que de todas las muertes que hay en este arco, esta es la que más me duele. Se muere bastante triste, pero gracias a él logran vencer a Vanilla Ice. Este grupo de los Jojo Bros sí me gustó bastante, sinceramente. Star Crusaders es un arco contradictorio para mí. Me gusta y me frustra a partes iguales. No voy a negar que comienza con una fuerza increíble, pero mi gran problema, que es
un poco similar a la parte 1, solo que la parte 1 es mucho más corta, es el ritmo. Siento que la narrativa se vuelve excesivamente episódica. El esquema de llegar a un lugar, pelear con su usuario stand y seguir se repite tanto que, aunque sirve para desarrollar a los personajes, hace que la trama principal avance muy lento. Ver 48 episodios cuando la historia se siente estirada puede ser un reto de paciencia. Sin embargo, y aquí viene mi contradicción, las peleas son una maldita genialidad. El concepto de los stands eleva el sistema de poder de la serie a otro nivel de creatividad, y al final el enfrentamiento contra Dio es, sin exagerar, una de las mejores batallas en la historia del anime para mí. Ahí sí sientes el peligro real, sientes que esta vez no lo van a lograr y ves como cada sacrificio es vital para la victoria. Además, Yotaro es un protagonista inmenso, aunque no hable mucho, parece sacado un juego de persona, su presencia impone. Ver a Joseph de nuevo fue un regalo y los JoJo Bros son fantásticos, cada uno tiene su momento de gloria. Dio, por su parte, mejora exponencialmente lo que vimos en el primer arco. Aún así, por el peso del relleno y lo lento de su desarrollo, mi veredicto es poner a Stardust Crusaders en el cuarto lugar de mi ranking personal. Tras la odisea mundial de Stardust Crusaders, JoJo's toma una decisión inesperada: reducir la escala para aumentar el suspenso. Estamos en 1999 en Morio, un pueblo costero japonés de calles coloridas y radio local, pero bajo esa fachada de normalidad se esconde un asesino en serie que lleva 15 años matando sin dejar rastro. La paz se rompe definitivamente con la aparición de dos objetos antiguos, la flecha y el arco. Estos artefactos son importantes en este arco, no son simples armas, tienen la capacidad de elegir a personas con potencial espiritual y perforarlas y despertar sus stands. Esto convierte a Morio en un nido de usuarios improvisados, desde adolescentes con rencor hasta psicópatas, creando un caos donde cualquiera, desde el vecino de al lado hasta un chef, puede ser una amenaza. Nuestro protagonista es Yosuke Higashikata, el hijo ilegítimo de Joseph. ¿Qué hiciste, pa? Yosuke es un adolescente amable, con una obsesión sagrada por su peinado de delincuente. Su stand, Crazy Diamond, es una declaración de intenciones, posee una fuerza devastadora, pero su verdadera maestría es restaurar. En un mundo donde muchos stands suelen destruir, el de Yosuke reconstruye y sana, cambiando por completo la dinámica de los conflictos. La trama se dispara cuando Yotaro Kuyo, adulto, llega a Morio advirtiendo que alguien está usando la flecha de forma indiscriminada. Lo que comienza como encuentros bizarros, como el nombre del anime, se toma oscuro cuando descubrimos que Morio es el hogar de Yoshikage Kira. Kira es un villano único, no quiere conquistar el mundo ni ser un dios, solo quiere vivir una vida tranquila mientras desvive mujeres para quedarse con sus manos como trofeos. Diamond is Unbreakable se transforma entonces en un thriller criminal. Ya no es una carrera mundial, es una cacería silenciosa en un vecindario donde el asesino podría estar comprando el pan a tu lado. El clímax ocurre en las mismas calles que recorrimos desde el primer día, demostrando que cuando el mal se esconde en lo cotidiano, el heroísmo local es lo único que puede salvarnos. Yosuke, junto con Jonathan, se puede decir que es el JoJo más amable de toda la saga. No carga con el peso histórico de Jonathan, en verdad, ni tiene la picardía de Joseph o la aura imponente de Yotaro. Yosuke es, ante todo, un chico de 16 años, alguien que solo quiere salir con sus amigos, ganar dinero con planes absurdos y disfrutar de la vida, pero bajo esa apariencia relajada hay una lealtad inquebrantable hacia su comunidad. Su peinado no es un chiste, bueno sí, pero es un símbolo de gratitud. Cuando era niño estaba al borde de la muerte durante una tormenta de nieve. Un desconocido con ese peinado lo salvó sin pedir nada a cambio. Desde entonces, ese estilo es su forma de honrar a su héroe. Por eso, burlarse de su cabello no es solo un insulto, es activar su lado más violento. Su stand, Crazy Diamond, tiene una regla poética: puede repararlo todo, excepto a su propio usuario. Ese detalle define a Yosuke, es un poder diseñado para el sacrificio y la protección, no para la gloria personal, y eso lo refleja en su forma de pelear, ya que prácticamente busca restaurar el orden. Su ingenio es único, puede reconstruir un proyectil para que regrese al enemigo, fusionar a un criminal con una roca como castigo eterno, o sanar a alguien segundos antes de morir. Pelea más que todo con el corazón, y cuando Morio está en peligro, él está ahí para protegerlo. Al final del día, Yosuke redefine el legado de su familia. Ser un JoJo no siempre se trata de salvar al mundo o derrotar a seres mitológicos, sino de tener el valor de proteger a los tuyos. Yoshikage Kira es uno de los villanos que da más miedo de toda la saga porque es el más realista. Kira no es un dios, ni un vampiro, ni un guerrero ancestral. Es un oficinista promedio, meticuloso, puntual e invisible. Su deseo parece inofensivo, solo quiere vivir una vida tranquila sin que nadie lo moleste, pero bajo esa máscara de civil ejemplar se esconde un depredador que desvive mujeres para conservar sus manos como trofeos macabros. Su stand, Killer Queen, es la herramienta definitiva para un criminal. Tiene el poder de convertir cualquier objeto en una bomba que desintegra al objetivo sin dejar rastro, sin sangre, sin cuerpo, sin evidencia. Es literalmente el crimen perfecto. Lo que hace a Kira terror es su instinto de supervivencia. Cuando se ve acorralado, no busca vencer, busca desaparecer. Es capaz de cortarse su propia mano para escapar o de asesinar a un hombre común para suplantar su identidad, como lo hizo con Kosaku Kawajiri, y filtrando
transformándose en una familia ajena mientras intenta reprimir sus impulsos asesinos. Eso transforma al arco en una auténtica película de terror. Incluso su habilidad final, Bite the Dust, es una extensión de su obsesión. Un bucle temporal, un mini buque temporal diseñado no para dominar el mundo, sino para proteger su anonimato a cualquier precio. Kira no busca la gloria ni ser recordado, su mayor ambición es fundirse con la normalidad, y es precisamente esa falta de grandeza lo que lo vuelve el villano más perturbador de JoJo. Eso sí, el final de él me parece bastante curioso. En Diamond is Unbreakable, los JoJo Bros prácticamente es la pandilla del barrio. Tenemos a Kuyasu, que es un amigo leal, impulsivo y emocionalmente simple. Su stand The Hand tiene uno de los poderes más rotos de toda la franquicia al ser capaz de borrar el espacio mismo. Sin embargo, Okayusu no es lo suficientemente calculador para explotarlo al máximo, y es precisamente esa falta de malicia lo que lo vuelve un personaje no tan peligroso. Por otro lado, Koichi representa el crecimiento puro. Su stand Echoes evoluciona en 3 actos que reflejan su propia madurez, de ser un chico inseguro y asustadizo a convertirse en un guerrero con una voluntad que hasta el mismísimo Yotaro llega a respetar profundamente, además de conseguir una novia. ¡Qué grande! Luego tenemos al excéntrico Rohan Kishibe, un mangaka arrogante, antisocial y brillante cuyo stand Heaven's Door le permite convertir a las personas en libros para leer sus secretos o escribir órdenes en sus páginas. Su curiosidad obsesiva lo vuelve una pieza vital en la investigación contra Kira. Yotaro vuelve a regresar aquí, pero bajo una nueva luz, la del mentor. Ya no es el protagonista dominante, sino el adulto serio que guía a la nueva generación, aunque Star Platinum sigue siendo el último recurso infalible cuando las cosas se ponen imposibles. Pero lo que hace especial a Morio es su gente, desde el extraño Mikitaka, que afirma ser un extraterrestre con poderes de transformación, hasta el trágico Shigechi, un niño cuya avaricia inicial se transforma en una valentía desgarradora al intentar proteger a sus padres de la oscuridad, muriendo contra Kira. Su sacrificio es el catalizador que une a todos los usuarios de Stan en una sola misión de justicia. Finalmente tenemos a Hayato Kawajiri, un niño sin poderes que está atrapado en una pesadilla doméstica. Él demuestra una fortaleza mental sobrehumana para poder desenmascarar al asesino que suplantó a su padre. Uno de los puntos más fuertes de este arco es la gente de su ciudad, la pandilla. Para serles totalmente franco, la cuarta parte de JoJo's es la que más desentona de toda la franquicia. Si no fuera por la figura de Kira, creo que me habría bastado con ver un resumen, porque hasta que la trama no se enfoca de lleno en él, que es hasta bien pasada la mitad de la serie, el ritmo me resultó sinceramente infumable. Siento que Yosuke le faltó ese toque especial, esa chispa que sí tenían Joseph o Yotaro. Aunque él tiene sus momentos, no me terminó convencer como protagonista. Además, me dolió ver cómo trataron a Joseph. Entiendo que lo usaron como recurso cómico, pero sentí que humillaron un poco a mi muchacho después de lo grande que fue en su pasado. Lo que rescato de forma absoluta es a Yoshikage Kira. Es uno de los mejores villanos que nos ha dado la serie. Un tipo meticuloso, despiadado y fascinante. Para cualquiera que le guste este tema de los asesinos seriales, este personaje es una auténtica maravilla de guión. También me quito el sombrero ante Koichi. Su desarrollo y su lealtad lo convierten en ese gran compa que sostiene la historia cuando más se necesita. Sin embargo, sumando los pros y los contras, mi veredicto no es ninguna sorpresa. Diamond is Unbreakable se queda en el último lugar de mi ranking personal. Tras todo lo que pasó en Morio, JoJo da un giro de 180 grados para sumergirnos en la Italia de 2001. Nápoles, mafia, traición y sangre sobre esta historia. El protagonista es Giorno Giovanna, un joven de 15 años con el linaje más contradictorio de toda la saga. Él es hijo biológico de Dio, pero conseguido usando el cuerpo robado de Jonathan Joestar. En su ADN conviven la ambición oscura de un villano y el corazón noble de un caballero. Sin embargo, Giorno no busca conquistar el mundo. Su meta es infiltrarse en la organización criminal Passione para destruirla desde dentro y frenar el tráfico de drogas que consume a su ciudad. Su meta es convertirse en un gángster con integridad para reformar la mafia y mejorar la sociedad. Su stand Good Experience es la manifestación de la vida misma. Tiene la capacidad de transformar objetos inanimados en seres vivos, crear órganos para sanar heridas o reflejar el daño de vuelta al atacante. Es un poder creativo y vibrante, pero utilizado en el entorno más brutal e inimaginable. La historia arranca cuando Giorno une fuerzas con Bruno Bucciarati, un mafioso con un código de honor inquebrantable, que también busca redimir a la organización. La misión parece clara: escoltar a Trishuna, la hija del misterioso jefe de Passione, pero al descubrir que el jefe planea ejecutar a su propia hija para borrar su pasado, el equipo comete el acto definitivo de traición. Aquí es donde entra el elemento más crucial de este arco, la flecha. Si en la parte anterior la flecha servía para despertar stands, en Italia descubrimos su verdadero y aterrador potencial, la evolución. La trama se convierte en una carrera frenética para poseer este artefacto, pues es la única llave para alcanzar el estado Requiem. Un stand Requiem no solo es más fuerte, es una entidad que rompe las reglas de la realidad para conceder al usuario exactamente lo que necesita para triunfar. El clímax es una cacería desesperada desde Venecia hasta el Coliseo de Roma. El grupo es cazado por asesinos con stands diseñados para la tortura, mientras intenta superar al terrorífico King Crimson, un stand capaz de borrar el tiempo. Y si mal no recuerdo ver el futuro, la resolución eleva a la serie a un plano metafísico con el nacimiento de Good Experience Requiem, un poder que trasciende la causalidad misma. Al final Giorno termina sentado en el trono de Passione, no como un tirano, sino como el reformador que prometió ser, cerrando una de las partes más interesantes de toda la obra, o al menos para mí. Giorno es el JoJo más frío y calculador que hemos visto hasta ahora, creo que más que Yotaro. Giorno es un planificador nato, desde el primer
primer minuto, él tiene un solo objetivo, y cada paso que da es una pieza en un tablero estratégico mayor. Su ambición de reformar la mafia no es un impulso juvenil, sino una misión de vida ejecutada con precisión milimétrica. Su stand Gold Experience es el reflejo de esta dualidad, un poder que crea vida, pero que Giorno emplea con una brutalidad quirúrgica. No se limita a crear, transforma objetos para rastrear enemigos, genera órganos de reemplazo en pleno combate para sanar a sus aliados, y devuelve todo el daño multiplicado a quien osa atacarlo. Lo mejor de Giorno es su voluntad de hierro, acepta el dolor físico extremo como una simple variable táctica, siendo capaz de mutilarse a sí mismo sin dudar si eso le garantiza la victoria. Su liderazgo no necesita discursos, se basa en una determinación tan incontagiosa que es capaz de inspirar a todo un equipo a rebelarse contra lo imposible. Al despertar Gold Experience Requiem, Giorno transciende las reglas del combate. Su poder no es solo absoluto, es una negación del destino. Cualquier acción dirigida contra él se reduce automáticamente a cero, no importa el poder del enemigo o lo que intenta hacer. El resultado prácticamente nunca va a llegar. El antagonista de esta odisea es Diabolo, el líder en las sombras de Passione. A diferencia de Dio, Diabolo no busca adoración ni de súbditos. Su única y enfermiza obsesión es el anonimato absoluto. Su meta es borrar cualquier rastro de su existencia, incluso si eso implica ejecutar a su propia sangre. Lo que lo hace verdaderamente aterrador es su fragmentación. Él comparte cuerpo con Vinegar Doppio, que es su personalidad alterna. Doppio es ingenuo, servicial y aparentemente inofensivo, funcionando como el camuflaje perfecto para el monstruo que habita en su interior. Esta dualidad convierte a Diabolo en un depredador impredecible, que siempre te observa sin que lo sepas. Su stand King Crimson es una de las habilidades más complejas y temidas de la franquicia. A través de su segunda cara, Diabolo puede ver el futuro inmediato con total precisión, pero su verdadero poder radica en borrar el tiempo. Puede eliminar hasta 10 segundos de la realidad. Durante ese lapso, el mundo sigue su curso, pero nadie conserva memoria de lo ocurrido. Solo Diabolo puede moverse y reposicionarse libremente, volviéndose invulnerable a cualquier ataque. Es un poder diseñado para que el resultado siempre le favorezca, eliminando la causa y dejando solo el efecto. Sin embargo, en el clímax de la historia, su derrota trasciende la muerte física. Es prácticamente una condena eterna. Gold Experience Requiem lo atrapa en un ciclo infinito de agonía donde jamás alcanza la realidad final. Es el castigo poético perfecto para alguien que intentó controlar el destino y borrar su pasado. Ahora está condenado a un presente perpetuo de muerte sin fin. Los Jojo Bros en esta parte me gustaron muchísimo. Bruno Bucciarati es el verdadero corazón de esta escuadra. Su stand Sticky Fingers le permite crear quemalleras en cualquier superficie, una habilidad que usa con una creatividad táctica. La verdad es que es bastante asombrosa, pero más allá de su poder es su voluntad inquebrantable lo que lo define. Bucciarati es capaz de mantenerse en pie incluso después de cruzar el umbral de la muerte. Él es el mentor moral que Giorno necesitaba para convertir su ambición en revolución. Luego tenemos también a Guido Mista, que aporta mucho carisma al grupo. Su stand Sex Pistols, como el grupo, no solo redirigen balas con precisión milimétrica, sino que poseen también personalidades propias, que la verdad es bastante divertido, y también reflejan la superstición y el instinto de Mista. Abakio es la madurez del grupo. Con Moody Blues se convierte en el investigador definitivo, capaz de rebobinar el pasado para exponer la verdad. Su caída en las costas de Cerdeña es una de las partes más tristes del arco, recordándonos que en la mafia el precio de la información se paga con la vía, y también el pasado de él es súper triste. De hecho, Narancia tiene un stand que se llama Aerosmith como el grupo. Él me da un poquito de tristeza porque era alguien como que quería salir adelante con su vida. De hecho, hasta le estaban enseñando a estudiar prácticamente. Su destino final es un recordatorio cruel de que en esta guerra nadie está a salvo. Ese capítulo donde él se muere es súper triste. Por su parte, Trisha Una vive una evolución fascinante. Gracias a Spice Girl también. Deja de ser una protegida para transformarse en una combatiente decidida, reclamando su lugar en la familia. Para mí, el caso de Panagota Fugo y su letal Purple Haze, que es un veneno prácticamente, y cuando llega su momento de la traición definitiva, él decide quedarse atrás. Su partida, más allá de su cobardía, es una dosis de realismo que subraya lo extremo del camino que eligieron, pero la verdad es que no lo considero como un yo-yo bro. Golden Wind o Vento Abreu me atrapó en plena pandemia y sinceramente me lo bebí como un enfermo. Por primera vez desde Battle Tendency sentí que estaba disfrutando yoyos a 100%. Sus peleas son otro nivel, están cuidadas con un detalle técnico que me dejó alucinando. Todo el tramo final contra Diabolo es tan impactante y atrapante que no puedes despegar la mirada de la pantalla. Además, para mí este grupo de Jojo Bros es el mejor de toda la franquicia. Logré empatizar con cada uno gracias a que todos tienen un desarrollo y un trasfondo brutal. Por cierto, no lo mencioné antes, pero también sale Polnareff en esta parte, pero no quise hacer tantísimo spoiler. Si tuviera que decir algo negativo, es que siendo Giorno el hijo de Dio, me dejó una sensación un poco fría en ciertos puntos. Aunque tiene momentos increíbles, le falta ese algo que me hiciera pensar que es un personajazo. Y sobre el final, bueno, ese último capítulo me sacó de onda, como dice la chaviza. No sabía si era una ova o qué pasaba, pero el cambio de ritmo me dejó algo confundido. Dicho esto, la experiencia fue tan intensa que mi veredicto final es indiscutible. La parte 5 se queda con el segundo lugar de mi ranking personal.
Ahora saltamos al año 2011. La historia nos traslada a la sofocante prisión de máxima seguridad de Green Dolphin Street, en Florida. Por primera vez, la protagonista es una mujer, Jolene Cuyo, la hija distanciada de Yotaro Cuyo. Jolene es una joven rebelde encarcelada injustamente por una conspiración diseñada para atraer a su padre a una trampa mortal. Su stand Stone Free refleja su carácter, le permite descomponer su cuerpo en hilos resistentes que usa con una creatividad asombrosa para coser sus propias heridas, tejer trampas letales o escuchar a distancia. La trama golpea fuerte desde el inicio cuando el capellán de la prisión, Enrico Pucci, que en este momento aún no conocemos su identidad, pero le arrebata a Yotaro su stand y sus recuerdos en forma de discos, dejándolo en estado vegetal. Aquí es donde la sombra de Dio cobra más importancia que nunca. Pucci no es un villano común, es el heredero ideológico de Dio, obsesionado con cumplir el plan maestro de su antiguo amigo para alcanzar el cielo, un estado donde la humanidad conocería su destino de antemano, o sea, prácticamente que voy a conocer mi futuro de aquí a un año, por ejemplo. En el corazón de este plan aparece el Bebé Verde, una entidad bizarra nacida del hueso de Dio y las almas de los prisioneros. Este ser es el eslabón perdido que Pucci necesita para evolucionar su poder y fusionarse con la esencia del vampiro original. El clímax estalla en el Centro Espacial Kennedy, donde Pucci alcanza su forma definitiva, Made in Heaven. Su poder acelera el tiempo del universo entero hasta el infinito. La resolución no es una victoria, se puede decir, es un final agridulce y trascendental. A través del sacrificio de Jolene y sus aliados, es el pequeño Emporio quien logra derrotar a Pucci usando el stand de Weather Report. Esto provoca un reinicio de la realidad, donde da paso a un nuevo universo donde por fin el ciclo de tragedia iniciado por Dio desde hace un siglo atrás queda completamente roto. Jolene Cuyo es sin duda la protagonista con el crecimiento más orgánico y mejor trabajado de todo el linaje, detrás de Yotaro. Al inicio la vemos como una joven impulsiva y resentida, marcada por el abandono emocional de un padre que apenas conoce, pero la prisión de Green Dolphin no solo la encierra, la forja. Su evolución no es un cambio repentino, es una maduración progresiva a través del trauma. Con cada combate, Jolene se ve obligada a pensar más rápido y a resistir más dolor. Ella hereda el estoicismo inquebrantable de Yotaro, pero lo complementa con una sensibilidad y una creatividad que son puramente suyas. Su stand Stone Free es el reflejo perfecto de ese ingenio. Mientras el stand de su padre era fuerza bruta y precisión directa, el poder de Jolene es geometría y adaptación. No vence por ser la más fuerte, sino por ser la más lista, con todos los poderes que les dije anteriormente. Es una guerrera de resistencia pura. Lo que la hace magnética es su profunda humanidad. Jolene siente miedo, duda y llora la pérdida de sus amigos, pero jamás retrocede. Con el tiempo su motivación trasciende al salvar a su padre. Comprende que su lucha es para evitar que el destino de la humanidad sea dictado por la voluntad de un fanático. En el tramo final, Jolene alcanza una madurez absoluta. Su sacrificio repetido para proteger a Emporio es uno de los actos más nobles de toda la franquicia. No termina su historia con un golpe de gracia, sino con un acto de amor supremo que permite romper el ciclo de odio de Dio hacia los Joestars y abrir la puerta a una nueva realidad. Enrico Pucci es un antagonista que rompe el molde. Su motor es un fanatismo religioso distorsionado que lo mueve la ambición ciega hacia Dio, ya que tiene una lealtad inquebrantable hacia la memoria de su mentor. Como capellán de la prisión, Pucci proyecta una calma y rectitud perturbadoras. En su mente, él no es un criminal, sino un salvador. Está convencido de que la verdadera paz solo se alcanza aceptando el destino, y su objetivo es regalarle a la humanidad el cielo, un estado donde cada ser vivo conozca su futuro de antemano para eliminar la ansiedad de la incertidumbre. Su stand no solo crece, sino que evoluciona en una escala divina. White Snake es el primero que comienza manipulando individuos, extrayendo sus almas y poderes en forma de discos. Luego evoluciona a Simon, que escala el control físico, alterando las leyes de la gravedad a su alrededor, y termina con Made in Heaven, que culmina dominando la realidad misma, acelerando el tiempo del universo entero hasta el infinito. Lo que vuelve a Pucci un villano desesperante es su absoluta convicción moral. Sacrifica vidas sin pestañear porque cree que sirve a un bien mayor. Su frialdad no es malicia, es una estrategia que él considera divina. Sin embargo, su final es una ironía. Tras diseñar un universo donde supuestamente todos conocen su destino, termina siendo derrotado por la única variable que su arrogancia no pudo prever, la voluntad impredecible de Emporio. Su obsesión por encadenar al mundo del destino termina convirtiéndose en su propia condena, demostrando que incluso un dios entre comillas puede ser derribado por el coraje de todo un linaje y a todos los que son cautivados por ese linaje. Tenemos otro grupo de Jojo Bros bastante interesante. Hermes Costello es el pilar de Jolene. No está en prisión por error, entró voluntariamente para cazar al asesino de su hermana. Su stand Kiss utiliza pegatinas para duplicar objetos y provocar colisiones destructivas. Hermes es pura determinación y una lealtad inquebrantable que se forja en el fuego de la venganza. También tenemos a Foo Fighters, posiblemente el aliado más fascinante. Es una colonia de plancton que desarrolla conciencia propia. Su viaje es profundamente filosófico. Pasa a ser un arma de Pucci a una entidad que daría la vida por sus amigos para demostrar que tiene un alma, que es alguien. Su sacrificio es la prueba definitiva de su humanidad. Yotaro regresa, pero no como el guerrero invencible de antes. A sus 40 años, es un hombre que se alejó de su familia para protegerla, pagando el precio con el resentimiento de su hija. Su caída inicial es un golpe de realidad. Incluso el héroe más grande puede ser vulnerable. En la batalla final, Yotaro pelea como padre antes que como leyenda. Su amor por Jolene es su mayor fortaleza, pero también la grieta que Pucci aprovecha para ganar. Weather Report comienza como un enigma sin recuerdos, poseyendo un stand capaz de manipular el clima con una precisión aterradora. Cuando recupera su memoria, descubrimos una tragedia ligada directamente a la sangre de Pucci. Su dolor se vuelve una fuerza devastadora que pone en jaque al mismísimo destino. Anastasia aporta una intensidad obsesiva y peligrosa. Su stand Dire Down tiene la capacidad de sumergirse en los
los objetos para reestructurarlos desde dentro o absorber el daño dirigidos a otros. Algo así entendí. Él es el escudo humano del grupo, dispuesto a deshacerse a sí mismo con tal de mantener a Yolene a salvo. Incluso le pide matrimonio, algo muy loco por el momento que lo hace. Finalmente tenemos a Emporio. Es un niño que nació y creció en las sombras de la prisión, que termina siendo el heredero del sacrificio de todos. Su papel trasciende de un simple acompañante al testigo de una nueva era, y quien al final empuña la voluntad de los Joestars para poner fin a la locura de Pucci. Llegamos al final y como ya se habrán imaginado, Stone Ocean ocupa mi puesto número 1. Si les soy sincero, me cuesta encontrar algún fallo. Para mí, Yolene Cuyo es la mejor protagonista de toda la franquicia junto a Joseph. Aunque Jotaro es una leyenda, la evolución de Yolene es simplemente otro planeta. Verla pasar de una joven resentida a una guerrera con una madurez absoluta es algo increíble de presenciar. En cuanto al villano, Pucci entra directo en mi Olimpo personal junto a Dio y Kira. Ese enfoque de fanático religioso, cuya motivación no es el ego propio, sino cumplir la voluntad de su mentor, me parece una genialidad. Las peleas no se quedan atrás, son ingeniosas, tensas y cada una aporta algo fresco al sistema de stands. Mención aparte para Weather Report, un personajazo con una profundidad que me voló la cabeza, y por supuesto para Jotaro, a quien finalmente vemos a su faceta más humana y vulnerable como padre. Si tuviera que decir algo raro entre comillas, es que el final es un auténtico desmadre. Es tan ambicioso que tuve que retroceder para entender bien el segundo reseteo, pero una vez que procesas la escala de lo que ocurrió, te das cuenta de lo brillante que es. Disfruté de este arco de principio a fin, y por eso la parte 6 es la corona de mi ranking personal. Y bueno gente, llegamos al final de esta JoJo aventura. Si tuviera que darle una puntuación general a todo JoJo, se llevaría un sólido 8.6, la verdad. Es una serie increíble con sus altibajos como todo, pero con una capacidad única de dejarte algo marcado en la memoria con cada arco. Es drama puro, hombres hipermusculados, poses exageradísimas y un estilo visual que no tiene comparación. Una maravilla. Pero ahora quiero saber lo que piensan ustedes. ¿Cuál sería su ranking personal? ¿Están de acuerdo con el mío o me quieren funar en los comentarios? Los leo a todos. Antes de irme, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video y activar la campanita, que eso me ayuda un montón a seguir trayendo contenido. También pueden seguirme en todas mis redes sociales que están viendo ahora mismo en pantalla. Les hablo Tequikara y ya se la saben, vayan a bañarse. Nos vemos en el próximo video. Chao.